Estas son épocas de especial entusiasmo, en lo que respecta a seguir a Cristo y a obedecer sus mandamientos de ir y hacer discípulos. Los desafíos misioneros en todo el mundo nunca antes fueron tan grandes. Es preciso que conozcamos estos desafíos y pensemos en lo que significan para el reino de Jesucristo y su crecimiento. Por lo tanto, vamos a revisar 10 desafíos que tienen gran impacto sobre las misiones cristianas. Cuando Jesús pronunció la Gran Comisión, probablemente la población mundial no pasaba de 300 millones. Ahora la población del mundo alcanza aproximadamente 6.000 millones y está en franco aumento. El mayor crecimiento se da en Asia, América Latina y África, y en países donde la religión principal no es la cristiana. Más de la mitad del mundo adora a algún otro Dios y no al Dios revelado en la Biblia y en Jesucristo. ¿Qué significa esto para las misiones cristianas? Sin duda significa que el campo de cosecha es más grande que nunca antes. Más personas que nunca necesitan ser alcanzadas con el Evangelio. Más obreros deben responder al llamado del Señor, prepararse y empezar a recoger la cosecha. Las iglesias en todas partes deben de comprometerse con las misiones, es decir, enviar misioneros, sostenerlos y orar por ellos. La gente se está desplazando de un lugar a otro como nunca antes en la historia. Y de esta manera se presentan nuevos desafíos y nuevas oportunidades para alcanzar a otros con el Evangelio. El primer tipo de desplazamiento poblacional es la migración del campo a las ciudades. En estas últimas 2 décadas hemos presenciado la mayor migración en toda la historia de la humanidad, cuando más de 1 millón de personas dejaron los hogares tradicionales en las granjas y pequeñas aldeas y se trasladaron a las ciudades. Esta migración a las zonas urbanizadas implica que ahora hay grandes masas de personas que viven muy cerca unas de otras y por lo tanto pueden ser más fácilmente alcanzadas por medio de la evangelización. Los estudios muestran que la gente está más abierta a escuchar el Evangelio cuando se encuentran en un ambiente nuevo. En segundo lugar, hay más personas desplazándose de un país a otro que nunca antes. Personas del hemisferio sur se trasladan al norte y las del este al oeste. Hay personas del Medio Oriente en todas partes del mundo. Por lo general, los inmigrantes se ubican en áreas urbanas. Esto transforma las ciudades en comunidades cosmopolitas integradas por personas que provienen de muchas razas, culturas, religiones y lenguas diferentes. Tercero, hay muchos más refugiados en el mundo que nunca antes. Esos incluyen las víctimas de guerra, de las luchas políticas, de las catástrofes naturales, de las sequías. Estas personas se ven obligadas a dejar el sitio donde habían vivido tradicionalmente y a buscar nuevos emplazamientos. Mientras viven en centros para refugiados, a menudo muestran por primera vez interés en la fe cristiana. Los estudiantes internacionales representan un cuarto tipo de movimiento poblacional. Decenas de miles de estudiantes dejan su hogar cada año para ir a algún lugar lejano con el propósito de acrecentar su educación. Para algunos de ellos, tal vez sea la primera ocasión en la que entrarán en contacto con la iglesia y el Evangelio. Los estudiantes que están lejos de su hogar constituyen un gran desafío misionero y como iglesia necesitamos hacer más para acercarlos a Cristo. Una de las cosas que hemos aprendido en las misiones es que las puertas que están firmemente cerradas durante muchos años pueden abrirse de manera repentina. Cuando esto sucede, Dios nos da una nueva oportunidad para difundir su palabra y debemos estar preparados para actuar. Ante cada puerta que se abre, escuchamos una vez más que Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos. En algunos países, hace 10 o 20 años, era imposible distribuir Biblias o predicar el Evangelio, mientras que hoy esas actividades se dan con toda libertad. Esto nos da confianza cuando pensamos en aquellos sitios que todavía permanecen cerrados. No hay ninguna puerta que Dios no pueda abrir. Él obra de acuerdo con su cronograma y a su manera. Algunos de los desafíos más grandes que enfrentamos en las misiones se deben a las barreras culturales, diferencias en el idioma, en las costumbres, en la religión, en los valores, en las actitudes. Las barreras culturales separan a la gente y dificultan la difusión del mensaje de Cristo de un grupo a otro. Por esa razón, la capacitación de los misioneros incluye el estudio de otras culturas
y de las maneras de comunicar el Evangelio de una cultura a otra. Es un error pensar que las barreras culturales van a desaparecer rápidamente. Por el contrario, algunas barreras culturales parecen estar volviéndose más grandes. La Iglesia crece en todas partes del mundo por medio de las misiones y personas de diferentes culturas se integran en un solo cuerpo y extenso. Esto es lo que Jesús nos ordenó hacer cuando dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Todas las naciones es la traducción de panta ta etne, del idioma griego antiguo del Nuevo Testamento, y significa todos los pueblos, tribus y razas. No ha de sorprenderse entonces que el cuerpo de Cristo constituye la comunidad multicultural más numerosa de la tierra y continúa creciendo. Actualmente, muchas personas abrazan las religiones no cristianas, el islamismo, el hinduismo o el budismo. En los lugares donde la mayoría de la población sigue algunas de estas religiones, hay abierta oposición a la difusión del Evangelio. Los misioneros cristianos tienen mucha dificultad para conseguir visas para entrar en esos países. Es posible que los cristianos nativos sufran persecución de algún tipo. Los que llevan a cabo el trabajo religioso son blancos de ataque y algunos de ellos llegan a ser asesinados. Además de los lugares donde han sido tradicionalmente fuertes estas religiones no cristianas, están creciendo en los países occidentales. Parte del crecimiento se debe a la migración de musulmanes, hindúes, budistas hacia Occidente. La alta tasa de nacimientos entre ellos también constituye su crecimiento numérico. Actualmente hay en Francia más musulmanes que evangélicos. Hoy existen grandes mezquitas en los países en los que tradicionalmente casi no había musulmanes. Los cursos sobre budismo e hinduismo son populares en las universidades en América del Norte. El espiritismo y las supersticiones que alguna gente creía desaparecidas están ahora atrayendo nuevos seguidores. Todo esto significa que hay campos de misión en todas partes, en Oriente y en Occidente, en el norte y en el sur. Los cristianos de todo lugar deben de estar preparados para defender y explicar el Evangelio. Las iglesias en todas partes deben constituirse como comunidades misioneras. Los líderes deben de ser capaces de explicar el mensaje de Cristo a todo tipo de personas. El número de misioneros provenientes de Asia, África y América Latina aumentó enormemente en los años recientes. Las misiones cristianas ya no vienen principalmente de Europa y América del Norte. El número principal de misioneros de aquellos países ya sobrepasó al de estos últimos. Muchos misioneros de otros países están yendo a sitios donde las condiciones de vida son difíciles y donde hay mucha resistencia al Evangelio. Están encontrando maneras de entrar en países donde los misioneros europeos y norteamericanos no pueden entrar. Están demostrando que el cristianismo no es una religión para los blancos, ni una religión que solo apela a los pueblos occidentales. Cuando alguien de las Filipinas o de Corea o de Brasil se pone en pie y predica el mensaje de Jesucristo, se constituye en un poderoso testimonio de que efectivamente Jesús es el Salvador del mundo. Las iglesias en todas partes del mundo están tomando conciencia de su responsabilidad de participar en las misiones mundiales. Podemos decir como nunca antes que toda la iglesia está llevando todo el Evangelio a todo el mundo. Eso es lo que Jesús quería cuando ordenó que aquellos hombres que llegaron a ser los primeros líderes de la iglesia, que fueran e hicieran discípulos. Hay muchas instituciones y organizaciones misioneras radicadas en Occidente. Sin embargo, es triste decirlo, en gran parte de Europa, Canadá y Estados Unidos, el cristianismo ha perdido buena parte de la fuerza moral y religiosa que tuvo en el pasado. Durante 20 siglos, la mayoría de los misioneros salieron de estos países, pero ahora, estas religiones son ellas mismas campos de misión. Necesitan ser nuevamente evangelizadas. Mientras tanto, los centros de gestión misionera se están trasladando a otras partes del mundo. El rostro de la iglesia ha cambiado porque la mayoría de los cristianos vive ahora en Asia, África y América Latina. Se calcula que hacia el año 2025 solo el 25% de los cristianos vivirá en Europa y América del Norte. Cada vez más los centros de educación cristiana y las organizaciones misioneras están trasladándose desde el norte al sur y al oriente. Los líderes cristianos del siglo XXI serán principalmente personas en estos nuevos centros. Asia ya tiene mayor concentración de población mundial.
Asia también tiene la mayor cantidad de personas no cristianas. ¿Qué significa esto para las misiones? Los cristianos en Asia deben unirse a sus hermanos y hermanas en otras partes del mundo para llevar a cabo la tarea de las misiones. Y hay algo más que debo de decir. Algunas regiones del mundo se están tornando más y más hostiles hacia el cristianismo. Los obreros cristianos deben estar preparados para estas dificultades. Los musulmanes ya son en la actualidad opositores fuertes y muy organizados. Los hindúes se están volviendo más hostiles hacia la obra cristiana. Los cristianos, en consecuencia, y en particular los misioneros y los líderes de la iglesia, han de estar preparados para las amenazas mayores y aún para sufrir persecución. La triste realidad es que el número de personas pobres está aumentando. El desafío para las misiones es mostrar compasión cristiana de maneras que ayuden a los pobres a escapar de la pobreza a la vez que se les anuncia a Jesucristo. Una mirada a un mapa del mundo muestra que los países menos cristianizados y menos evangelizados son también los países más pobres. Por lo tanto, vemos que hay una conexión entre la esclavitud espiritual y el sufrimiento físico y la injusticia. Confesamos que la pobreza en algunos lugares es producto, en parte, de la opresión política y económica ejercida por países imperialistas y tradicionalmente llamados cristianos. Algunas de esas personas viven en aldeas y otras en las grandes ciudades. Donde quiera que estén, los pobres y los perdidos nos convocan a llevarles el Evangelio y la misericordia cristiana. No podemos ignorar su clamor. Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantos niños y jóvenes como ahora. Esto presenta un gran desafío a las misiones cristianas. Son los jóvenes los que en mayor proporción toman una decisión por Cristo. Llevar la palabra de Dios a la gente joven requiere literatura especial, maestros capacitados para trabajar con jóvenes y programas diseñados para niños y jóvenes. Se necesitan más obreros cristianos que concentren sus esfuerzos en alcanzar a la juventud para Cristo. Estos son algunos de los principales desafíos que enfrentan las misiones cristianas en el mundo. Es evidente que hay muchísimas personas, algunas cerca y otras lejos, que necesitan escuchar acerca de Jesús, aprender de su palabra y recibir el toque de su amor. ¿Está empezando a formarse en tu mente una visión respecto a las misiones? Mi visión, y quiero compartirla contigo, es que nadie sobre la tierra muera sin haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y sentir la misericordia de Dios de una manera personal.